Hola, soy Elizabeth. Bienvenidos a Simplifica. En este video les enseñaré cómo hacer los registros de movimientos dentro de su plantilla Control Financiero Personal. Para eso nos vamos a pasar a nuestra pestaña del mes actual, en este caso marzo. Listo, dentro de esta hoja vamos a encontrar la siguiente información: saldos inicial banco, saldo inicial efectivo, saldo final banco, saldo final efectivo, total de la suma de efectivo más bancos. También vamos a encontrar nuestras cuentas bancarias con sus respectivos montos. Estos saldos que vemos aquí en nuestra plantilla son tomados del registro que hicimos en nuestra hoja de datos. Por ejemplo, efectivo, 2,5 millones, lo vamos a ver reflejado en el saldo inicial efectivo. En el saldo inicial bancos es la suma de los dos bancos que tenemos registrados en la hoja de datos, tanto como Nequi como Bancolombia. Este nos va a aparecer en nuestro saldo inicial bancos. El saldo final bancos y el saldo final efectivo se van a ir modificando según vamos registrando nuestros movimientos. Estos pueden subir o bajar según nuestros registros. También vamos a contar con dos tablas de apoyo, una de ingresos, otra de egresos, cada una con su respectiva categoría, subcategoría, sus montos y la suma total mensual. Estas tablas nos van a permitir analizar los datos, verificar errores, ver en qué se está gastando más y detectar oportunidades para reducir gastos o mejorar la gestión. De esa manera será más fácil tomar decisiones y tener el control. Ahora les voy a enseñar cómo se realiza un registro dentro de nuestra plantilla. Lo primero que tenemos que ingresar es nuestra fecha. Por ejemplo, 10 de marzo del 2026. Luego vamos a seleccionar nuestro método de pago. Para nuestro ejemplo vamos a decir que es por Nequi por un valor de 1.500.000. Luego tenemos que seleccionar si es un ingreso o un egreso. La plantilla únicamente nos va a permitir llenar una de estas dos casillas. De lo contrario, nos va a arrojar un error. Para nuestro ejercicio vamos a decir que fue un ingreso correspondiente a la categoría principal salario. Luego seleccionamos nuestra subcategoría a cual pertenece, en este caso es sueldo base. Y enfrente nos va a permitir una descripción para tener mayor claridad de qué fue este movimiento. Aquí vamos a colocar primera quincena, mes de marzo. Listo. Luego vamos a registrar otro movimiento. Entonces sería 11 de marzo del 2026. Vamos a seleccionar nuestro método de pago, en este caso que sea en efectivo, por 750.000 y que corresponda a un egreso. Vamos a seleccionar nuestra categoría principal, que sea gasto hogar. Luego seleccionamos nuestra subcategoría, que sería arriendo. Enfrente colocamos una descripción, que para este caso vamos a colocar mes de marzo. Listo. Así de sencillo se realiza un registro en nuestra plantilla. Y como podemos ver, automáticamente nuestros valores, tanto en saldo final banco como saldo final efectivo, van variando según nuestros registros. De igual manera, vamos a poder ver en tiempo real los saldos que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Un dato importante a tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a hacer un paso de dinero, ya sea de efectivo a bancos, de banco a efectivo o entre bancos, hay que realizar un movimiento mediante una categoría que la vamos a denominar transferencia. Tiene que llamarse tal cual como lo estamos registrando aquí, transferencia. Listo, una vez registrada dentro de nuestras categorías principales, la vamos a colocar dentro de nuestras tablas de ingreso y egreso. Para ingreso, seleccionamos transferencia y como subcategoría iría depósito. Y para nuestra tabla de egresos, seleccionamos transferencia y en subcategoría sería retiro. Listo. Una vez tenemos esto ingresado, nos pasamos nuevamente a nuestro mes y registramos el correspondiente movimiento. Entonces vamos a hacer de cuenta que nosotros necesitamos plata en efectivo y vamos a retirar de nuestra cuenta Nequi. Entonces, primero ingresamos la fecha, 12 de marzo del 2026. Vamos a seleccionar nuestra cuenta de donde vamos a retirar el dinero, en este caso Nequi. Ingresamos el monto, 400.000 pesos. Como estamos restándole, este corresponde a un egreso, seleccionamos como categoría principal transferencia, en subcategoría seleccionamos retiro y enfrente vamos a colocar de Nequi a efectivo. Ahora registramos a qué cuenta vamos a pasar
con la misma fecha, 12 de marzo del 2026, seleccionamos, en este caso va a pasar a efectivo, igual con el mismo monto, 400,000. Ahora, como es un ingreso, seleccionamos nuestra categoría de transferencia, la subcategoría que aquí sería un depósito, y en la descripción colocamos a efectivo de Nequi. Listo, con esto ya registramos el movimiento de nuestro dinero de Nequi a efectivo. Como podemos ver, aquí teníamos 3.400.000 y ahora simplemente en Nequi nos quedó 3 millones. Y efectivo teníamos 1.750.000 y ya subió a 2.150.000 con el paso de este dinero. La categoría de transferencia se va a mirar, se va a ver reflejada, pero no se va a tener en cuenta a la hora de sumar los valores reales de nuestros ingresos o de nuestros egresos, ya que esto alteraría el resultado real. Simplemente esta cuenta de transferencia va a ser informativa, nos va a mostrar los montos de las transferencias que hicimos durante el mes, más no se van a tener en cuenta como registro final de nuestros saldos mensuales. Como podemos ver, ya se nos modificó el saldo final bancos, el saldo final efectivo, como los montos en nuestras cuentas bancarias. A medida que nosotros vamos realizando nuestros diferentes movimientos, estos saldos se van a ir aumentando o disminuyendo, y estos saldos van a ser los saldos iniciales del próximo mes. Por ejemplo, vamos a activar abril y aquí podemos ver que los saldos iniciales para este mes son como terminó los registros de los saldos finales de nuestro anterior mes. Y así va a suceder automáticamente con cada mes. Listo, eso sería todo en cuanto al registro de nuestros movimientos. Como podemos ver, es súper fácil y tenemos en tiempo real los diferentes saldos, ya sean cuentas como los saldos finales de banco y los saldos finales de efectivo, lo que nos va a permitir llevar un control de nuestros registros diariamente. Ahora les voy a enseñar sobre el formato de colores dentro de nuestra plantilla. Nuestra plantilla cuenta con diferentes colores que nos van a servir como indicativos. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar dentro de nuestra plantilla un determinado movimiento, para que sea mucho más fácil, simplemente seleccionamos nuestra categoría principal, por ejemplo, gastos personales, y como podemos ver, se nos resalta de color azul todos los movimientos que hemos realizado durante el mes. Esto nos permite buscar fácilmente un movimiento en específico. Igualmente funciona con cada una de nuestras categorías principales, tanto de ingresos como de egresos, o si seleccionamos dentro de nuestras subcategorías. Cuando seleccionamos una categoría de ingresos, se va a colocar de un tono diferente en formato de color. También nos va a arrojar un error si nosotros seleccionamos dos datos simultáneamente, tanto en ingreso como en egreso. Por ejemplo, si aquí seleccionamos salario, vemos que se nos torna de color rojo y nos arroja un aviso de error que dice no puede tener ingreso y egreso en la misma fila, borrar el valor de la otra columna manualmente. Luego nos sale otro aviso donde nos informa que si cambiamos la categoría principal, también debemos cambiar la subcategoría. Nuestra plantilla también tiene la función de que cuando nosotros vamos a realizar un movimiento nuevo, se torna de color azul y se va a mantener de este color hasta que nosotros llenemos los datos necesarios para este registro. Luego ya cambia automáticamente al color normal. Esta función lo que nos permite es identificar si por equivocación hemos borrado alguno de nuestros datos. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos todo el mes completado y se nos llega a borrar, por ejemplo, un saldo, un valor, nuestra plantilla se va a tornar de este color, lo que nos indica que falta ingresar un dato. Este sería el aviso para que nosotros realicemos la corrección. Listo, esto sería todo en cuanto a nuestros registros de movimientos. Nuestra plantilla también cuenta con una pestaña llamada resumen anual, en donde nosotros vamos a poder observar todos los movimientos que hemos hecho durante todo el año. Vamos a poder mirar, por ejemplo, en nuestros diferentes meses cuánto tenemos en ingresos totales, cuánto tuvimos de egresos y cuál fue nuestro saldo a favor o si tuvimos algún mes en contra. También cuenta con un gráfico también donde vamos a poder observar de forma fácil qué mes tuvimos mayores ingresos o egresos. También cuenta con dos tablitas con sus correspondientes categorías, subcategorías y sus montos totales. Estas tablitas son sumamente importantes
ya que mediante ellas vamos a poder identificar si estamos invirtiendo bien nuestro dinero o si lo estamos malgastando en algún tipo de gasto innecesario. Esto nos va a permitir realizar correcciones en el manejo de nuestras finanzas. Precisamente la funcionalidad de esta plantilla es permitirles a ustedes que manejen mejor sus ingresos y que puedan llevar un control y así tomar decisiones de forma inteligente financieramente hablando. Es un gusto para mí presentarles la plantilla Simplifica. Nos vemos en un próximo video.